Buenos días, mi nombre es Jesús Alberto Saavedra y a continuación les voy a hablar acerca de los sistemas de bases de datos distribuidas. Sistema de bases de datos distribuidas. Un sistema de bases de datos distribuida o SBDD, en inglés Distributed Database Management System o DDBMS, es un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados entre sí por un sistema de comunicaciones de tal forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte de la red exactamente como si estos fueran accedidos de forma local. Una base de datos distribuida o BDD consiste en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos conectadas entre sí por un sistema de comunicaciones. Muy bien, ahora, cada sistema de base de datos distribuida presenta cierto tipo de características. Entre estas características tenemos que, desde el punto de vista del usuario, esta debe ser idéntica a un sistema no distribuido. Las localizaciones de un sistema distribuido deben ser autónomas. Ninguna localidad deberá depender de otra para su buen funcionamiento. Los datos deben de estar físicamente en más de un ordenador. Las sedes deben estar comunicadas a través de una red. Esta clase de sistemas se usan para crear, recuperar, actualizar y eliminar bases de datos distribuidas. Sincroniza la base de datos periódicamente y proporciona mecanismos de acceso en virtud de los cuales la distribución se vuelve transparente para los usuarios. Asegura que los datos modificados en cualquier sitio se actualicen universalmente y se utiliza en áreas de aplicación donde numerosos usuarios procesan y acceden a grandes volúmenes de datos de forma simultánea. Veamos ahora entonces las diferentes clasificaciones que pueden tener un sistema de bases de datos distribuidas. Estas clasificaciones sobre todo se basan en la distribución de datos, que consiste en las diferentes formas que puede tomar el posicionamiento de los datos en el sistema y el esquema bajo el cual se desean realizar. Entre estos está la centralizada, que es donde la base de datos distribuida está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Sin embargo, este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en cuanto a disponibilidad y fiabilidad no aporta nada. La replicada, que consiste en que cada nodo debe tener su propia copia completa de la base de datos, que debido a eso también es que se da entonces un alto costo de escritura, pero que vale la pena por un sistema que permite escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos es una prioridad. Y finalmente está la fragmentada, que es donde solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de varios nodos que conforman a la base de datos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos, y como estos fragmentos no se replican, se disminuye el costo de almacenamiento, pero sacrificando la fiabilidad y disponibilidad de los datos. Este se puede dar de tres formas: horizontal, que los fragmentos son subconjuntos de una tabla; vertical, donde los fragmentos son subconjuntos de los atributos con sus valores; y mixto, que es donde se almacenan los fragmentos producto de restringir y proyectar una tabla. Démosle entonces un vistazo a las ventajas y desventajas que existen en un sistema de base de datos distribuidas. Entre las ventajas tenemos que refleja una estructura organizacional donde los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. Este posee una autonomía local, lo que significa que un departamento controla los datos que le pertenecen. La disponibilidad, que es que una falla en una parte del sistema solo afectará a un fragmento de dicho sistema. El rendimiento, que consiste en que los datos se ubican cerca del sitio con mayor demanda, y los sistemas trabajan en paralelo, lo que permite balancear la carga en los servidores. La economía, que es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy potente o muy poderosa. Y la modularidad, que consiste en el hecho de que se pueden realizar modificaciones en un sistema sin tener que afectar al resto de sistemas con los que éste se relaciona. Y ahora
también tenemos las desventajas, como lo puede ser la complejidad, puesto que se lidia con varios sistemas diferentes que pueden presentar dificultades únicas. También posee una dificultad económica, puesto que la complejidad e infraestructuras necesarias implica también una mayor necesidad de mano de obra. La seguridad, puesto que se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como en cada uno de los sistemas. En cuanto a la integridad, porque aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser bastante costoso. La falta de experiencia también es una desventaja, puesto que al ser las bases de datos distribuidas un campo relativamente reciente, no existen demasiados expertos o conocimientos acerca del tema. Y finalmente tenemos la carencia de estándares, puesto que es una dificultad que existe, ya que todavía no hay herramientas que permitan convertir un sistema gestor de base de datos centralizado en uno distribuido. Para finalizar, veamos una pequeña comparación entre los sistemas gestores de bases de datos distribuidos y los centralizados. En los centralizados existe un control centralizado, dado que solo existe un sistema, mientras que en el distribuido hay un control jerárquico, puesto existe un sistema global y varios subsistemas locales. En los centralizados tenemos la independencia de datos, donde la organización de los datos es transparente para el programador, y en los distribuidos la transparencia y la distribución, donde la localización de los datos es un aspecto adicional de la independencia de datos. También en los centralizados se da una reducción de la redundancia debido a que existe solo una copia de datos, la cual es comparada, y en los distribuidos existe la replicación de los datos, donde hay múltiples copias que incrementan la localidad y la disponibilidad de los datos. Los centralizados también poseen estructuras físicas más complejas para accesos eficientes, mientras que los sistemas gestores de bases de datos distribuidos hacen uso de una optimización global para poder reducir la transferencia de datos. Y finalmente los sistemas centralizados poseen una mejor seguridad, mientras que en los distribuidos constantemente se pueden dar problemas de seguridad debido al hecho de que los mismos sistemas de base de datos no se encuentran todos centrados en un único lugar, sino en varias zonas diferentes, lo que podría dar lugar a aberturas a varias vulnerabilidades. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.